Yo quiero que usted abra conmigo su Biblia a el libro de Génesis capítulo 22 y el tema es ¿qué es lo que más amas? ¿Qué es lo que más amas? Y ahí en este pasaje yo quisiera que en lugar de leer el nombre de Abraham, usted pueda leer y poner su propio nombre. Y este pasaje que vamos a leer, yo lo vi como una balanza en mi corazón para ver cuánto pesa el amor de Dios en mi corazón. Como una balanza para ver cuánto yo amo a Dios. Y también el Espíritu Santo lo trae como una balanza a su vida para ver cuánto usted ama a Dios. Para nosotros a veces del diente al labio es fácil decir que amamos a Dios, pero con la demostración de nuestra fe, con los hechos, con los actos de nuestra vida, ahí vamos a demostrar nosotros realmente si amamos a Dios. Que cuando Dios nos pide algo, si nosotros se lo entregamos, si se lo devolvemos, es que nosotros estamos haciendo una acción de demostrarle a Dios que Él es el dueño de todo en nuestra vida. Así que vamos a leer del capítulo 22, del versículo 1 al 19. Y ahí en lo secreto de su corazón, ponga usted su nombre ahí. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a César. Ponga usted ahí a Leonardo, a Hugo, a Sarita. Y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, vea cuánto tiempo pasa Abraham en una agonía intensa. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único.
Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y lo tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Ahí vamos a dejar la lectura de este precioso pasaje de la Escritura. Como le decía al principio, estos versos que acabamos de leer son como una balanza al corazón de cada creyente, de cada hijo de Dios, para ver cuánto nosotros amamos a Dios. Yo siempre he pensado que una de las falencias de la iglesia de Cristo es que realmente no amamos a Dios como deberíamos de amarle, como la misma Biblia nos exige a nosotros que le amemos. Y por eso es que hay tantas fallas en el pueblo de Dios, tanta desobediencia en el pueblo de Dios, tanta mentira en el pueblo de Dios, tanto pecado en el pueblo de Dios, porque realmente no amamos a Dios como deberíamos de amarle. Es que cuando amamos, pongamos el ejemplo, si yo amo a mi esposa, voy a tratar de serle fiel, voy a tratar de cuidarla, voy a tratar de hacer lo mejor para ella. Si yo amo a mis hijos, voy a esforzarme por ellos y voy a tratar de hacer lo mejor para mis hijos. Y si yo amo a Dios, pues es lógico que también voy a hacer lo mejor que pueda para agradarlo a Él y que Él se sienta agradado con todos los hechos que yo estoy practicando en esta vida cristiana. La fe de Abraham en Dios y su amor fueron probadas en este pasaje al máximo. No había otra prueba más grande que esta que pasó Abraham. Por lo menos la Biblia registra 3 clases de prueba que tuvo Abraham para demostrar a Dios cuánto él le amaba. Y estaba pensando en esto también, es que la fe va muy unida con el amor. Es que si Abraham no hace estos actos por amor a Dios, lógicamente no hubiera tenido fe. Y como tenía fe en Dios y amaba a Dios, entonces podía hacer estos actos que nosotros encontramos registrados en la Biblia. Abraham entonces tuvo tres pruebas de fe y de demostrar su amor por el Señor. La primera que registra la Biblia, aunque yo creo que tuvo más pruebas en su caminar por este mundo, fue el llamado a dejar su tierra y su parentela. Fue cuando Dios, en aquella nación pagana donde vivía Abraham, se le aparece el Señor y lo invita a salir de su tierra para ir a levantar una nación, una descendencia a otra tierra que él no conocía. Y eso se necesitaba fe, pero también se necesitaba amor a Dios para poder obedecer la palabra. Entonces el amor y la fe van unidos.
Se necesitaba realmente de que Abraham le creyera a Dios con todo su corazón para salir de su tierra y de su parentela e ir a otro lugar que él ni siquiera conocía. No había todavía los medios digitales que hoy tenemos para nosotros más o menos sondear cómo iba a ser aquel lugar. Bueno, ni se sabía porque Dios no le había dicho a qué lugar iba a ir. Así que ese fue el primer llamado que tuvo Abraham, de dejar su tierra y su parentela e ir a un lugar que él no conocía. Otro llamado, otra prueba de fe que tuvo Abraham fue la necesidad de confiar en Dios para la promesa del pacto, sin ver cumplida esa promesa durante 25 años. Es que Dios le dijo, ya Abraham ya era viejo, y le dijo, voy a levantar una descendencia de ti, donde por medio de esa descendencia van a ser benditas todas las familias de la tierra. Y fue de salir de su tierra e ir al lugar que Dios le iba a indicar donde iba a morar Abraham. Pero de ahí él tuvo, hermanos, la paciencia de poder esperar en fe y en amor la promesa que Dios le había hecho, de levantar una descendencia a través de sus lomos. Y estuvo esperando por 25 años la promesa. Y esto para mí es un alivio muchas veces, cuando yo escucho el tiempo en que Abraham se tomó para esperar la promesa de Dios. Hermanos, fue increíble, 25 años. Yo no sé cuánto tiempo usted lleva esperando una promesa que Dios le hizo. Tal vez lleva 5 años, tal vez 2 meses y ya se desesperó y dice, es que Dios no me contesta, es que Dios tal vez se ha olvidado de mí. Para otros Dios sí tiene oídos, pero para mí no. Tal vez lleva 10 años. Pero usted sabe que Dios no tiene tiempo. Los que ponemos el tiempo somos nosotros. Dios es un Dios eterno. No tiene principio y no tiene fin. Para el Señor son 1000 años, es como un día, y un día como 1000 años. Nosotros somos los que muchas veces le ponemos al Señor condiciones o plazos para que se cumplan muchas veces las promesas. Pero Abraham tuvo fe de esperar durante 25 años la promesa que Dios le había hecho. Y la esperó con fe y con amor a Dios. Y la tercera, que fue la más dura, al menos esas 3 registra la Biblia. Yo no sé si se me fue alguna, pero no recuerdo yo que haya tenido una 4ª prueba de fe Abraham. Pero la tercera fue la más dura y la más difícil. Y era de entregar en sacrificio al hijo de la promesa. En cada prueba de fe, lo que realmente demostraba Abraham era cuánto amaba él a Dios. La orden de sacrificar ahora a su hijo realmente era contraria al sentido común. Versículo 2 le dice el Señor, ve Abraham, y él dice, heme aquí estoy, Señor, ¿qué quieres? Entrégame a tu hijo en sacrificio. Y lo vas a entregar al monte que yo te voy a decir. Y dice la escritura que pasaron 3 días. Yo creo que esos 3 días fueron los más angustiosos de su vida, porque iba a sacrificar a aquella promesa que Dios le había hecho. Y él quizá no podía muchas veces entender cómo Dios le estaba pidiendo algo a Abraham. Y escuche bien, Dios no estaba jugando. Cuando Dios nos pide a nosotros que dejemos algo o entreguemos algo, yo quiero que tome esto en serio. Dios no está jugando.
Dios no juega. Dios estaba hablando de verdad acá. Y le estaba diciendo a Abraham: si me amas y tienes fe en la promesa que yo te he hecho, tienes que entregar esa promesa que yo te di. Dios estaba hablando en serio. Yo no sé cuándo es cuando Dios no puede hablar en serio. Dios siempre habla en serio, ¿verdad? Dios siempre es un Dios veraz. Aleluya. Dios es un Dios que no miente y no juega. Dios lo que dice es verdad. Lo que le cuesta a este hombre pasar 25 años, la edad de muchos jovencitos acá. Pasar 25 años. No, ya están para jubilarse algunos entonces. 25 años. Como para echar a perder por un instante esa promesa. Escuche bien este pensamiento. Se necesitaba mucha fe para esperar 25 años el cumplimiento de una promesa, cuando todo era contrario a la naturaleza, porque ya los dos estaban muy viejitos. Se necesitaba mucha fe para perseverar en la promesa que Dios le había hecho. Pero ahora se necesitaba más fe, vea usted, para poder entregar la promesa. Se necesitaba fe para esperar, pero se necesitaba más fe para entregar algo. Su hijo era lo que más él deseaba en la vida y lo que más él amaba. Ahora Dios se lo está pidiendo en sacrificio. Vea cómo es el corazón del hombre, porque el corazón del hombre tiende a amar. ¿Por qué? Porque hemos sido creados por un Dios de amor y ha puesto en nosotros ese sentir, esa cualidad de poder nosotros amar a los demás, para amar las cosas. Y hoy yo le estoy predicando este mensaje porque en muchas ocasiones Dios me ha pedido algo que yo lo sacrifique. Y algo que uno poco a poco empieza a amar en esta vida. Yo no sé si usted tiene chunches en su casa que ama. Fíjese que hace tiempo, cuando era más patojo, hace mucho tiempo, yo estaba enamorado de una moto, y no digo la marca para no hacer publicidad, pero estaba tan enamorado de una moto y siempre la deseé, siempre quería tenerla. Y de repente se dio la oportunidad de adquirirla. Y cuando la tuve, como que un flechazo de la moto se atravesó en mi corazón. Y yo empecé a amar. Ya era cristiano, no crea usted que no era cristiano. Es que igual que usted. Ya era cristiano. Y empecé a cuidar la moto, la mantenía tapada. Y mire, la lavaba yo más. Yo creo que limpiaba más la moto que a mí. La cuidaba tanto. Y de repente empecé a oír la voz de Dios que me deshiciera de esa moto. Yo dije, pero ¿cómo? ¿Cuánto tiempo yo la deseé? Y ahora ya la tengo y me la dieron con un montón de facilidades. Así que es mi sueño cumplido. Y ahora que Dios diga que me deshaga de ella, como que era algo contrario. Y le estoy hablando de un chunche aquí, de un pedazo de hierro, pues. En Abraham estamos hablando algo que era un pedazo de su corazón. Y de repente
se me atravesó un bolito y me caí. No íbamos los dos bolos, se escuche bien. Me caí y raspé mi moto y me dolió tanto. Cada raspón, hermano, yo hubiera preferido que me hubiera raspado yo y no la moto. Y la llevé que me la arreglaran bien, me la dejaron bien. Y para ajustar, ¿sabe qué? Mi esposa diciendo, vende esa cosa. Vende esa cosa. Y uno dice, no, no la voy a vender. Pero de repente yo salí y tenía sus maletas de viaje, la moto. Y yo salí y en una vuelta yo iba rápido. Cuando venía un carro fuera de la línea. Y ¡bling! Me pasó quitando una maleta. Ay, me dolió la maleta. Se cayó. Pero fíjese que en un instante yo me vi sin una pierna. Porque uno va así, va sentado. Y la maleta va acá. Entonces el pick-up cabal me pasó cerquitas, a pulgadas, centímetros de la rodilla. Y me vi sin una pierna. Yo dije, Señor, es que cuando tú pides que nosotros nos deshagamos es la palabra. ¿Sí? Corríjanme pues, aquí hay maestros. Deshagamos. Es para nuestro bien, fíjese. Y ahí me hinqué y le pedí perdón al Señor y le dije, saco de mi corazón esta chunche. Y ahí la vendí medio barata y se fue y ya no la quise ver. Pero después de eso todavía venían los sentimientos por otra moto, ¿verdad? Y ahora mis sobrinos andan con esas motonas y todo. Tío, venga a probarlas. No, muchas gracias, ¿va? Porque me va a entrar la tentación y saber qué va a pasar, ¿verdad? Voy a usar la tarjeta de crédito para comprarla y no, por favor. Pero a lo que yo voy es que el hombre tiende a amar las cosas. Y amar las cosas de este mundo. Y amar muchas cosas que realmente no son malas, pues. Pero el detalle es que muchas veces el amor por las cosas van arrinconando a Dios en el corazón. Y ya Dios ya no toma el primer lugar en la vida. Ya Dios no es el primero y el más especial en nuestra vida. Ya nosotros le ponemos mucha atención a las demás cosas. Y yo le voy a decir que muchas veces las cosas le van a fallar a usted. Las personas acá le van a fallar. El único que nunca nos va a fallar y por eso Él requiere de todo nuestro amor se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él nunca nos va a fallar. Él siempre va a estar con nosotros todos los días, a pesar de nuestras infidelidades, a pesar de lo que nosotros somos, va a estar Él siempre allí, amándonos y derramando su amor todos los días sobre nuestro corazón. Yo me imagino estos 3 días de Abraham. Fueron los más angustiosos de toda una vida. Nos metamos un poquito a la cabeza de Abraham. ¿Qué pensaría Abraham durante esos 3 días? Tal vez diciendo, tal vez al tercer día Dios me va a decir no. Que si al tercer día le señaló el Señor el monte y le dijo, ahí es el lugar. Ay, ese es el lugar donde tienes que sacrificar lo que más amas. Ahí está el lugar. Dormiría esas 3 noches. Le pasaría un bocado de pan en la garganta. Si estaba por entregar él lo más que amaba en la vida. Y en otras palabras, estaba por entregar él la promesa que Dios le había hecho. Yo me imagino que él pensaba, si con gran esfuerzo nosotros con Sara pudimos concebir a este muchacho, ¿cómo vamos a tener otro hijo?
si ya estamos más viejos, para que se cumpla la promesa del Padre. Pongámonos en su lugar. Y tal vez nos podríamos nosotros hacer estas preguntas. ¿Por qué Dios me da un hijo y ahora me pide que yo lo sacrifique como un animal? Y Abraham estaba muy acostumbrado a presentarle sacrificios a Dios. Y él sabía cómo se sacrificaban los animales para el Señor, para hacer una ofrenda al Señor. Primero se ataban y después se les pasaba el cuchillo por la garganta, morían desangrados. Después se les quitaba la piel, se les sacaba todos los intestinos, todas las vísceras, se lavaba bien y después de eso se ponían en el fuego para que fuera una ofrenda al Señor. No pasaría por su mente de Abraham diciendo: yo con mis manos lo tengo que hacer. Es que Dios le pide que Él mismo lo haga. Usted se imagina, porque todavía hubiera sido un poquito más fácil de entregárselo a sus siervos para que sus siervos lo pudieran hacer. Y él voltearse por otro lado, ir a enterrarse la cabeza en alguna cueva, ir a asomatarse el pecho por otro lado. No, Dios lo que le está pidiendo es que Él con sus manos lo pueda hacer. ¿Cuántos son padres acá? ¿Cuántos aman a sus hijos? Cuando uno tiene su primer hijo, ¿verdad? Y peor si le dicen que se parece a uno. Pero la gente es tremenda. Fíjense que cuando está el papá le dicen: ay, qué lindo el niño, cómo se parece a su papá. Cuando llega la mamá dicen: ay, tan lindo el nene que se parece a la mamá, le dicen, ¿verdad? Para quedar bien con los dos. Pero usted se imagina a Abraham entregarle a Dios su corazón. Él prefería entregar su vida y no la vida de su hijo. Y Dios le dice: con tus manos lo vas a hacer. Es que, hermanos, no podemos nosotros entregar un sacrificio por medio de otra persona. El sacrificio de adoración a Dios es personal. El sacrificio para Dios es tan íntimo. El sacrificio para Dios es único, porque es de la persona que lo ofrece y Dios. Es personal el sacrificio. Y Dios le quiere enseñar a Abraham esta lección. Decir: Abraham, el sacrificio de adoración para mí es personal. No puede el ministerio de alabanza cantar en lugar de nosotros. No pueden ellos adorar en lugar de nosotros. No pueden los ministros de servicio ofrendar en lugar de nosotros. Estos sacrificios son únicos, son personales. Y Dios le está enseñando eso a Abraham. Tal vez otro pensamiento que se le cruzó fue: ¿por qué esperar tanto tiempo? Más de 25 años. Muchos teólogos dicen que Isaac tenía de 16 a 20 años. 16 a 20 años. Eso quiere decir que llevaba 25, 30, 40, más o menos como 40 a 45 años de haber vivido él en la promesa y de haber vivido ya en la realidad de la promesa. Como 40 años. Y de preguntarse: Dios, ¿qué Dios es este? Que quiere que yo eche a perder la promesa que Él me hizo y que la eche a perder en un instante. ¿Por qué Dios me hizo una promesa
y ahora la quiebra. Yo estoy pensando en lugar de Abraham. O Dios es igual que los dioses paganos, porque Abraham estaba familiarizado con que en muchas culturas en la edad de la Biblia, muchos entregaban a su hijo primogénito para que fuera sacrificado para honrar a los dioses. ¿Y no será que Abraham pensó, ahora Dios está pensando igual que los dioses paganos, que quiere un sacrificio humano? ¿Cómo entregar lo más valioso? No sé si a usted le ha pasado en la vida cristiana que Dios le ha pedido alguna cosa para que usted la siembre, la regale. Y no vamos a levantar segunda ofrenda hoy, no se preocupe de eso. Pero muchas veces Dios hasta nos pide, por ejemplo, nuestros diezmos que los demos. Y muchas veces no nos atrevemos a honrar a Dios, como que estamos pensando como que si Dios nos quiere quitar algo que a nosotros lo necesitamos en la casa. Más adelante vamos a ver cuál fue el resultado de la fe de Abraham al poder entregar a su hijo. Entonces era lo más valioso. Y aunque en Hebreos dice que Abraham creía que Dios lo podía resucitar de los muertos, fíjese que esta entrega no fue como la entrega que hizo Ana. Usted se recuerda que Ana también era una mujer estéril que no tenía hijos. En el primer libro de Samuel capítulo 1 nos damos cuenta de la historia y dicen que Ana fue a derramar su corazón delante del Señor, a pedirle a Dios que el Señor se pudiera dignar de ver a esta sierva humilde y sencilla que necesitaba lo que todas madres necesitan, un hijo, y no lo tenía. Y dice que el profeta, el sumo sacerdote Elí la tuvo por ebria y le dijo, digiere tu vino porque estás borracha. Y ella dijo, no, lo que he venido es a derramar mi alma delante del Señor. Y ella le hizo una promesa a Dios. Oh Dios, si tú te dignares de ver la aflicción de tu sierva y le dieres a ella un hijo, lo dedicaré todos los días de su vida. Pero la dedicación que estaba haciendo Abraham no era igual. Porque dice que cuando nació Samuel y dejó de tomar su lechita, lo fue a entregar al templo del Señor, allá a Silo. Lo fue a entregar. Y dice que cada año subía con un vestido nuevo para vestir a Samuel. Pero cada año lo podía ver. Esa fue una entrega diferente. Pero lo que le estaba pidiendo Dios a Abraham era realmente de sacrificar totalmente a su hijo. Así que piense, mi amado hermano, ¿qué es lo que más ama a usted acá en la tierra? Y yo tengo la convicción que Dios se lo va a pedir. Y algunos de ustedes ya se los ha pedido el Señor y nos hemos hecho de los locos, fíjese. ¿Qué es lo que nosotros amamos más acá en la tierra? ¿Lo entregaría usted como sacrificio por amor a Dios? Yo he tenido que entregar muchas cosas. Unos días atrás de este mensaje, estábamos hablando con mi esposa de que yo tenía que entregar 3 cosas. ¿Quiere saber cuáles son? ¿Verdad? Amén, dice usted. No. Eso es entre el Señor y yo. Usted no tiene que meterse en esto. Y yo le dije a mi esposa, porque íbamos a orar en la noche, y yo le dije, déjame que yo lo haga solo.
déjame que yo lo haga solo. Y yo fui delante del Señor y le dije, Señor, te devuelvo esto, esto y esto. Ahora, Padre, mi alma ya no va a estar afligida por estas tres cosas. Te las entrego hoy a ti. Se lo estoy contando para que vea que los pastores también tenemos que entregar cosas a Dios. Ya como 5 veces yo le voy entregando el ministerio a Jesús, fíjese. Se lo he entregado. Porque Dios me ha hablado que muchas veces el ministerio se puede anteponer entre nuestro corazón y el corazón de Dios. ¿Cómo es posible que algo tan santo, tan puro, tan hermoso como es el ministerio nos pueda quitar el amor de Dios? Sí, Señor. Porque amamos más eso que el corazón de Dios. Y varias veces lo he hecho. Y las otras 2 no se las digo. Bueno, depende de la ofrenda, fíjese. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios es un Dios celoso. ¿Qué ama a usted más acá en la tierra? Hermano, yo he ministrado hermanas que han tomado racunim porque aquel bandido las dejó. No valía la pena. Y la otra quitándose la vida tomando racunim. ¿Acaso es rata, pues? ¿Acaso no es hija de Dios? ¿Acaso no tiene identidad? ¿Acaso no tiene un padre que le puede dar uno mejor que este? No, pero como ese lo tengo atravesado en el corazón. Como que tan chulo fuera, decía mi abuelita. Atravesado ahí. Y es por eso, no, ya no aguanto. ¿Para qué la vi? Yo ya no soy cristiana, porque Dios me quitó a mí. No, Dios me lo quitó. ¿Acaso Dios se lo trajo del cielo y le dijo, aquí te traigo a este hombre, pues? No, usted lo escogió. Y hay hermanas que las maltrata el novio y ahí están, fíjese. Es que lo amo. De repente va a aparecer con el ojo así, es que lo amo con un ojo, va a decir. Es que tan fácil el ser humano, si no tiene el amor de Dios en su corazón, tan fácil que es que se embrueque en amar otras cosas que no le van a traer ninguna satisfacción. Y con esto yo quiero que por favor no me malentienda. Usted debe de amar a su esposa y debe de amar a su esposo, pero debe de amar más a Dios que a su esposa, que a su esposo, que a sus hijos, que su carro, que su casa, que todo lo que Dios le ha dado. Usted lo debe de amar más a Dios. Y eso es lo que realmente Dios nos pide. Vea entonces Abraham con su fe y su actitud. Porque la fe sin obras, dice Santiago, es muerta. Abraham con su fe y con su actitud demostró que Dios volvería a ser el centro de su hogar, de su casa, de su corazón. Quizá ya, porque en todo el pasaje que leímos, Isaac se refiere a él como padre mío. Y en varias ocasiones la respuesta de Abraham es hijo mío. Hijo mío, por no decirle hijo de mis entrañas. Mi hijo, que eres todo.
Vea, Abraham hasta ese momento, él estaba realizado. Ya Dios, dijo él, cumplió su promesa. Ya Dios me dio aquello que era imposible para el ser humano concebir, ya lo tengo acá. Aquí está mi muchacho, aquí está el que va a bendecir a naciones enteras, a generaciones. Ya lo tengo todo, así que ya me puedo morir en paz, estoy tranquilo. Y en medio de esos pensamientos, cuando él dijo, ya estoy en paz, estoy tranquilo, viene el Señor y le dice, dame a tu hijo ahora. Pero con Abraham, con su fe y su actitud, demostró que Dios volvería a ser el primero en su corazón. Y vea las consecuencias de este acto. Cómo me gusta. Versículo 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado. Vea usted qué Dios el que nosotros tenemos, que se atreve a empeñar su palabra con un mortal. Dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Aquella descendencia que tú ya habías pensado que la habías perdido, la voy a multiplicar como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Qué Dios es el que nosotros tenemos, que cuando Él ocupa el primer lugar en nuestro corazón, hermanos, todas las bendiciones vienen como lluvia a nuestra vida. Y eso es algo que nosotros debemos de tener en mente cuando Dios está pidiéndonos algo. Después de esta prueba, Abraham desciende del monte con un mayor conocimiento de Dios, porque en las pruebas se conoce más a Dios. Cuando yo hago actos de amor, yo estoy conociendo más el corazón de Dios. Cuando le entregamos algo que está en nuestro corazón, lo vamos a conocer mejor si Él no lo pide. Hubo un hombre que, según Mateo 19, tenía muchos bienes y quería seguir a Jesús. Y Jesús le dijo que entregara lo que tenía en su corazón. No eran las posesiones materiales, aunque era en segundo lugar, pero Jesús quería que sacara a él lo que tenía atravesado en el corazón. Y el Señor le dice, si quieres heredar la vida eterna, Él le dijo, vende todo lo que tienes y entrégalo, y entonces tendrás la vida eterna. Y la Biblia nos dice que este muchacho se fue muy triste porque amaba. No era que tuviera muchas posesiones. Ahora, las posesiones son malas si las posesiones nos tienen a nosotros, pero si nosotros las tenemos, no son malas, porque tenía muchos bienes. Él dice, se fue triste, que Jesús le dio en el grano. Y dice la Escritura, porque lo amaba, le dijo la verdad. Los hijos de Dios vamos a tener una satisfacción total cuando amemos al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, encima de todo lo que a nosotros nos rodea. Si nosotros vivimos esa vida desbordando nuestro corazón por el amor de Dios, nada a nosotros nos va a faltar. Porque a Abraham le dijo el Señor
le enseñó el Señor que iba a proveer de un cordero. Cuando él estuvo dispuesto a entregar todo, Dios fue la provisión. De ahí viene el nombre de Jehová Jireh, Jehová mi proveedor. Pero el contexto de ese pasaje no es para cualquier chato, fíjese. Es para aquellos que desbordan su corazón de amor para Dios. Amén. Gloria a Dios.